esta tarde a su casa, la casa del Señor. Qué placer que estés con nosotros en el día de hoy. Hace 2 domingos atrás, con excepción del Día de la Madre, que tuvimos una enseñanza específica para las mamás, comencé a hablar con ustedes una serie que hemos titulado Multiplícate, discípulos haciendo discípulos. Les recuerdo cómo era el nombre, seguramente aparece en pantalla en un instante más. Recuerden que esa pantalla es del Día de la Madre, gracias porque ya Día de la Madre pasó. Ahora estamos en la serie Multiplícate. Eso, perfecto. ¿Empiezo de vuelta? Bien. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por la foto de la mamá, pero no me toca ese rol a mí, por ahora. Les comentaba que he comenzado una serie hace 2 domingos atrás, que titulamos Multiplícate y que tiene que ver con la actitud de los discípulos haciendo discípulos. Y hemos basado esta enseñanza en la carta de Primera de Tesalonicenses y estamos viendo el día de hoy la segunda parte del capítulo número 1. Pero antes de ir al pasaje de la Escritura, que vamos a leer juntos en un momento más, te comento una historia curiosa que aprendí leyendo en estos días, que me parece muy particular para este momento. Déjame contarte un poco la historia del doctor Ishikawa. Gracias por la pausa. El doctor Ishikawa, como ven, no era mexicano. En el 1943, este señor, muy inteligente por cierto, quien fuera profesor de la Universidad de Ingeniería en Tokio, como su cara y sus rasgos lo enseñan, fue una persona muy conocida por las innovaciones en el control de calidad. Se le consideraba a este individuo una figura muy clave en el desarrollo de iniciativas de calidad en todo Japón y se le conoce particularmente fuera de Japón como la persona inventora o que desarrolló la idea que se llama el diagrama del pescado o el diagrama de Ishikawa, que lógicamente tiene su propio apellido. ¿Qué es lo que intentaba el doctor Ishikawa presentar a sus seguidores o estudiantes o alumnos o personas que podía influenciar? Lo que él intentaba hacer en aquellos años a través de este diagrama, ¿saben? Se le conoce el diagrama de pescado, lógicamente como ven en la figura, porque tiene una imagen parecida a un pescado. De todas maneras está de más decir que el pescado, por lo que aprendí en estos últimos años, en el Oriente, entre los orientales, tiene mucho más significado que simplemente una figura. Pero ese no es el punto de esta enseñanza. Vuelvo a lo que les está significa. Esta herramienta lo que intentaba hacer Ishikawa es generar en las compañías mucha mejor calidad, creando una insatisfacción en la gerencia. Lo que él quería a través de este esqueleto parecido a un pescado es que las personas aprendieran la causa y el efecto. Aprendieran la causa y el efecto. Y yo titulé a este sermón La causa y el efecto en Tesalonia. La causa y el efecto. Y así como este doctor, persona inteligente en las ciencias, en este momento también tengo que decir que la causa y el efecto no solamente son cosas que sirven para resultados buenos. Cualquier causa y efecto y este principio científico se puede usar también para cosas malas. Por ejemplo, tengo un problema de enfermedad, quizás sufro de diabetes y me como un terrible pastel de chocolate y eso es causa y efecto. La causa es lo que me comí, el efecto es que voy a terminar internado en el hospital por haber sido desobediente a lo que el doctor o la medicina me dijo o me diagnosticó. Lo mismo sucede para cosas buenas. Causa y efecto. De repente puedo ser una persona más estricta en mi dieta, comer más saludable, esa es la causa. Me pongo a dieta, como más verduras, más vegetales, soy más saludable y me trato mejor en mi propio cuerpo, esa es la causa. ¿Y el efecto cuál es? Bueno, lograré resultados más saludables en mi propio cuerpo, tendré más energía, más ganas de trabajar, más ganas de levantarme por la mañana, me veré mejor en mi semblante,
me va a entrar el pantalón, etcétera, etcétera. ¿Ven? Causa y efecto, causa y efecto. Cuando éramos niños, los papás nos enseñaban a no mentir, porque si mentíamos íbamos a tener problemas a causa de nuestra mentira. De ahí habían varios inventos, no quiero entrar en detalles, pero existía el cuco, por lo menos en Argentina, el cucuy en México. Entonces te decían, si tú mientes te va a llevar el cucuy. ¿Ven? Causa y efecto. ¿Me están siguiendo hasta acá? Causa y efecto. Mi mentira iba a ser que yo terminara siendo paseado por el cucuy por todos lados dentro de una bolsa. Si no lo sabías, yo veo que hay mucha gente que peina bigote, el cucuy no existe. Yo me enteré que el cuco no existía hace muy poquito nada más. Causa y efecto. Como este principio sirve en la ciencia, como este principio sirve en los negocios, como este principio sirve en la vida natural, y es una ley, literalmente sirve para cualquier cosa que querramos nosotros medir, inclusive lo espiritual. La verdad es que en este sermón no quiero medir de alguna manera natural, porque ustedes saben, Dios es sorprendente, hace cosas de la nada, crea órganos de la nada, da vida de la nada. Él no ocupa nada previo para hacer lo que quiere hacer. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero de alguna manera, con este principio en mente, quisiera que viéramos la causa y el efecto, lo que causó el evangelio predicado por Pablo y el efecto que tuvo en la gente de esta iglesia llamada Tesalónica. Si tienes Biblia, ve conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 al 10. Si no tienes Biblia, el texto va a aparecer en pantalla en un momentito más. Dice el verso 6 de Primera Carta a los Tesalonicenses: ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó y que nos libra del castigo venidero. Lo primero que debo aclarar es la primera parte de esta serie, que fue hace 2 domingos atrás. Si quieres buscarlo por internet y ver el sermón completo, pero la idea te la resumo en lo siguiente. Hemos aprendido juntos de que Dios había elegido, fueron seleccionados por Dios para hacer algo. Conocemos la causa. La causa fue el poder de la predicación del Evangelio. Esta iglesia fue creada, o este lugar fue evangelizado por el apóstol Pablo. Si te vas al libro de los Hechos, vas a leer toda la historia. Pablo y Silas o Silvano, que es la misma persona, llegan ahora a Tesalónica a predicar el evangelio de cero. ¿Qué había en Tesalónica? Bueno, lo que había, conocemos, es un gobierno romano. ¿Y qué gente vivía ahí? Vivían judíos y vivían griegos, cada uno en su libertad de culto. El griego abrazado de su gran sabiduría, el judío abrazado de la Torá y del celo genuino, según ellos, por la Escritura, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Eran personas muy estrictas, los religiosos de hoy, podríamos decirlo. Y encima de ellos, los romanos, controlando que toda la sociedad se manejara de manera prudente y adecuada, también cobrando impuestos y haciéndose ricos financieramente a costilla del trabajo del humilde o del trabajador común. En ese contexto llega Pablo y Silas y comienzan a hablar de la resurrección, del poder del evangelio, del poder transformador que tenía la noticia que Pablo había recibido y que él mismo había sido encomendado a predicarle a los gentiles. Pablo responde al llamado de Dios y comienza a hablar esta noticia. Pablo está solamente 1 mes predicando en Tesalónica, pero el avivamiento era tan grande,
El poder del evangelio corría de tal manera que volvió loco a la gente. Se convertían de a montones. La gente se hacía prosélita al evangelio en una manera práctica, rápida, solamente en un mes. Tu servidor predica sermones y sermones y sermones, y una que otra vez veo a alguna persona que cambia su vida. ¿Cómo me gustaría ser Pablo en este momento? Digo, egoístamente me gustaría ser Pablo solamente para esto, no para sufrir como él sufrió. Lo que intento decir con esto es que el fenómeno de Tesalónica fue algo sobrenatural. Lo que pasó ahí no ha pasado en ningún lugar, por lo menos hasta el momento. Y ahora los que son creyentes saben que son personas seleccionadas. Fueron seleccionadas no por ser la mejor persona del barrio, fueron seleccionadas porque no tenían respuesta, sino solamente a través del amor de Dios. Esa fue la causa. La causa fue la elección de Dios para salvación. Permítame ahora entrar en el efecto. Causa, la predicación del evangelio con poder. El efecto, por lo menos veo 3 o 4 cosas que quiero señalar rápidamente y se encuentra realmente en los mismos versos que acabamos de leer. Por ejemplo, empiezo en el número 6. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. El primer resultado, el primer efecto después de la causa de la predicación que se ve en esta iglesia es que estas personas responden al Evangelio convirtiéndose en seguidores. Convirtiéndose en seguidores. Un discípulo es literalmente un aprendiz. Cuando usted y yo decimos que somos discípulos del Señor, lo que decimos es que lo tenemos a Él como maestro y que nosotros caminamos detrás de Él y que nosotros imitamos lo que Él hace. Casualmente la visión integral de nuestra iglesia tiene que ver justamente con lo que Jesús es. Ser como Jesús, hacer lo que Él hizo y imitar toda su actitud, por lo menos en el modelo que tenemos en la Biblia, lo que mismo Jesús ha hecho e hizo estando en la tierra, es nuestro modelo a seguir. ¿Están de acuerdo conmigo hasta acá, sí o no? Bien, la primera revolución que esta gente hace es que comienzan a ser discípulos. Comienzan a ser personas seguidoras. Y lo que voy a ocupar ahora, si son tan amables, es a 2 o 3 personas valientes que quieran venir conmigo acá arriba. 2 o 3. ¿Quieren que lo llame con el dedo o suben solos? Vengan conmigo, por favor. Supongamos en el día de hoy, 2 o 3. Vengan rápido, por favor. Necesito como unos 2 más, por favor. ¿Pueden venir un poquito más rápido? No. Gracias, bendiciones. ¿Cómo estás? Bueno verlos. Bendecido. Miren, cuando uno habla de imitar, obviamente la situación nos queda grande a todos, ¿no? Porque yo me podría parar aquí delante de ustedes y decirle, por favor, imítenme. Y ustedes dirán, bueno, es argentino, pero ¿qué se piensa? ¿Que es perfecto? ¿Cómo se entiende bien este asunto de que la iglesia se imita y otros son invitados a imitar? Yo creo que, dándote esta explicación, que es muy breve y muy torpe, posiblemente la idea de imitar sea un poquito más clara de lo que aprendemos hasta ahora. Supongamos, simbólicamente, que Jesús, ¿quién les dijo que agarraran esto? Desobedientes, irrespetuosos. Supongamos que Jesús representa esta soga. Esta soga representa a Jesús. Síganme por favor con la idea. Esta soga representa a Jesús. Entonces Pablo lo que dice es, yo voy a agarrarme de Jesús. Y ahora, por favor, ustedes, Bridge en Español, hermanos convertidos desde Bridge en Español, imítenme a mí en lo que voy a hacer. Ahora sí tienen que agarrar la soga. Han dormido. Imítenme agarrando la soga. Y entonces, agarren la soga. Y este es Jesús. Así lo agarran, tan débiles. Y entonces ahora ustedes me imitan a mí. ¿Esta gente que está aquí me está imitando o no me está imitando?
Digan conmigo sí, por favor, para que bajen rápido porque son queso. ¿Me imitan o no me imitan? ¿En qué me imitan? ¿En qué? Bien, perfecto, ya se pueden ir, hermanos, son terribles actuando, gracias. Lo que Pablo dice, lo que el Evangelio hace en Tesalonicenses, o en Tesalónica puntualmente, es que el Evangelio hace que la gente comience a agarrarse de Jesús. No que comiencen a imitarse uno al otro en su conducta nada más. Lo que el Evangelio hace en esta iglesia, como un efecto a la causa, es que comienzan todos a agarrarse de Jesús. Entonces, ¿se imitaban uno a otro? Sí. ¿Eran iguales unos a otros? No, no eran uniformes. Eran individuales. Cada uno tenía su personalidad, cada uno tenía su conflicto, cada uno tenía su problema, cada uno enfrentaba con carácter y madurez las circunstancias que tenía que enfrentar, pero todos tenían una sola cosa en común, la cual habían aprendido de Pablo e imitaban a Pablo. Es que agarraban a Jesús. La idea es no que nos parezcamos unos a otros o que nos imitemos en cosas que sean triviales. Imítenme a mí. Con mucho cariño y amor se los digo, imíteme a mí, así como yo estoy agarrado de Cristo. ¿Alguien más quiere agarrarse a Cristo? Entonces terminamos siendo personas que nos imitamos. ¿Que nos imitamos en qué? En que todos seguimos a Cristo. No se trata tanto de imitar otra cosa, de aprender a cantar igual, de aprender a vestirse igual, de aprender a comportarse igual, de aprender a hablar igual. Ustedes saben, los evangélicos tenemos todas las cualidades, todas las jergas, todas las ideas y todo tenemos nuestro propio club. Le decía a un amigo, hermano, quisiera un café, amén. ¿Con cuántas de azúcar? Amén, amén. Eran 2, ¿no? Tenemos nuestra propia forma de hablar que nadie entiende, solo nosotros. Y así nuestra forma de vestirnos, de comportarnos, de actuar, y todos nos ponemos la careta el domingo para tratar de venir a la iglesia. No estoy diciendo nada de nadie de ustedes, lo digo por la gran mayoría, inclusive por mí, y actuamos y tenemos una vida que consideramos que como vamos imitando lo que nosotros consideramos que debemos imitar, entonces nos convertimos en seguidores y cristianos. Sigamos a Jesús. ¿Quieres ser cristiano? ¿Desea ser cristiano? Siga a Jesús. Eso lo hace cristiano. En segundo lugar, la segunda cualidad que esta iglesia tenía, el segundo resultado, efecto que esta iglesia tenía es que recibieron el mensaje, pero lo recibieron en el medio también de un momento de mucho sufrimiento. ¿Ven lo que dice la Biblia? Que justamente ellos, mismo verso, apenas el 6, dice, a pesar del mucho sufrimiento, ustedes recibieron el mensaje con alegría. Déjenme hablar un poquito acerca de este sufrimiento. No lo quiero comparar con el tuyo porque todos sufrimos, pero pare de sufrir. O por lo menos pare de sufrir en vano. Sufrimiento significa, también usan otras traducciones en la Biblia, como por ejemplo usan la palabra presionado. Hemos sido presionados. Todos conocemos la palabra presión. Experimentamos presión. Lo conocemos, el estrés. Todo el mundo lo conoce. Estrés que a veces es 4 y es 5, porque ya no sabemos ni para dónde agarrar, ni qué hacer, ni en qué creer y demás. Pero permítame hablar de esto, porque la palabra presión tiene una particularidad muy única, porque es la palabra que se usa o se usaba para aplastar, era la acción de aplastar las uvas para cuando se iba a crear o generar mosto o vino. O sea que era el momento en el que las uvas eran aplastadas, reventadas, para entonces generar mañana o con el tiempo mosto o vino. Así que esta iglesia era una iglesia que había recibido el Evangelio, que el poder de Dios había obrado en ellos, que habían comenzado a hacer testimonio a todo el lugar, pero el problema no terminaba. Es más, posiblemente era peor. ¿Cuál era el problema que vivían ellos?
un problema muy similar al de nosotros el día de hoy. Eran personas que al ser creyentes iban en contra de absolutamente todo. O sea, esta gente, una vez cristiana, la borraban del Facebook, la quitaban del grupo de WhatsApp. Ya la señora que le hablaba antes en la puerta de la escuela no le hablaba más, porque se convirtieron en cristianos. ¿Cómo te vas a convertir en cristiano en un mundo en el que vivimos? Ustedes recordarán que César, aquel famoso César que aparecía en la moneda, era el dueño de la vida de todos. César decía que él era el Señor. Y ahora un grupo de rebeldes cristianos dicen que hay otro Señor. Jesucristo es mi Señor, decían los creyentes de Tesalónica. Eso causaba un cortocircuito en la cabeza y en la emoción de cualquier pariente. Todos decían, cuidado, no te juntes con esto, ¿qué tal si vienen a matarlos y nos matan también a nosotros? Así que por lo que conocemos, según la historia, eran gente que la pasaron muy mal por ser creyentes. Gente que la pasaron muy mal por creerle al Evangelio. Gente que la pasaron muy mal por vivir una vida de discipulado. ¿Cuánto estamos dispuestos a sufrir por esta misma causa? El Evangelio tiene muchos beneficios, pero también tendrá momentos de sufrimiento y dolor. También habrá cosas que debemos arrancar del corazón que va a doler mucho. ¿Cuántos saben que crecer duele? Los cambios duelen. Aunque te cambies para bien, duele. La mayoría de los que estamos aquí somos inmigrantes, dejamos nuestros países y por más malo y peor que hayas dejado tu tierra, siempre es tu tierra y cómo duele dejar la tierra. Amén. Los patriotas presentes, por favor, díganme amén. Duele, aunque esté todo caído a pedazos, nuestro ranchito es nuestro ranchito, mugroso, pero es. Y entonces uno emigra por los hijos, por uno mismo, y uno lucha, y eso duele, porque crecer duele. Te estás preparando, vas a estudiar. Estudiar duele, y duele de verdad. Te duele la cabeza de estudiar. Te da náusea de estudiar. No hay café que te aguante y te mantenga despierto. ¿Cuántos se acuerdan en el tiempo de estudiante, o si son estudiantes actualmente? Hay libros que no te entran ni así, ni a golpes. Duele, hay que crecer. Entonces, aunque el cambio sea positivo, quiero que sepas que va acompañado de dolor. Va acompañado de dolor. Cualquier actitud, acción de crecimiento como una respuesta a la causa va acompañada de su medida de dolor. Esta iglesia no fue la excepción. Reciben el Evangelio, el poder de Dios se manifiesta, comienzan las conversiones, pero también comienzan los problemas y posiblemente en escalas mayores. La segunda cualidad que vemos tiene que ver con no solamente el sufrimiento, sino también con la respuesta en cuanto a ser ejemplos a otros. Los de Tesalónica, según el verso 7, se convierten en personas ejemplos, se convierten en personas que se agarran de Jesús, pero que también invitan a otros, para que también se agarren de Jesús y entonces todos sean ejemplo. ¿Eres ejemplo en lo que haces? ¿Soy un ejemplo en lo que hago? Insisto, no apela esto a la perfección, lo que apela es a un acto de humildad genuino de seguir a Jesús. ¿Puedes contagiar a otros de oración porque tú oras? No te pido perfección, digo, ¿puedes invitar a otros a orar para que tú mismo ores junto con el que invitas? Invita a otro a leer porque tú también lees y puedes ser ejemplo de esa lectura. La verdad es que todos queremos ser ejemplos, peleamos por serlo, por lo menos a nuestros hijos, algún papá aquí desesperado por ser ejemplo. La mayoría queremos, y entonces es el viejo dicho de los curas, haz lo que yo digo, no lo que yo hago, no sirve en este caso. Todos nos podemos tropezar, caer, podemos cerrar, pero entonces la idea es, me vuelvo otra vez a ser el ejemplo que yo pretendía ser para los que están a mi alrededor. No te pido perfección, no me voy a detener mucho más en este punto. No te pido perfección porque Dios mismo no la pide, pero sí insisto en que podamos ser ejemplos. Queremos que a los muchachos les vaya bien, tenemos la chance de ser ejemplos, ¿sí o no? Cuento una historia rápido, graciosa, bueno, tragicómica, diría yo.
Una vez me encuentro con un matrimonio de paisanos argentinos en una fiesta y me presentan a mí, como pocos, ya ven que la perfección no se encuentra siempre, entonces somos pocos los argentinos, ¿verdad? Entonces llegué a una fiesta, entonces la persona que me invitó a la reunión me agarra y me dice, vení, te quiero presentar un paisano tuyo, me presenta con alguien. Hola, ¿qué tal? Me presento en la conversación típica, ¿dónde vives? ¿Dónde vienes? ¿Qué haces? Digo, yo soy pastor, soy ministro. Oh, qué bien, qué interesante. ¿Y tú qué haces? No, y yo no creo en nada, es más, hasta hago cosas que no debo hacer. Pero mi hijo va a una escuela evangélica. Mi hijo sí. Él sí tiene que hacer las cosas bien. Entonces dije, tú eres, hablando entre paisanos, digo, tú eres un sinvergüenza bien cara dura. Tú haces cualquier cosa, pero a tu hijo lo mandas a un colegio evangélico para que él sí salga derecho. Mientras tú estás más torcido que no sé quién sabe. Obviamente ya no le gustó lo que le dije, terminó la conversación, dejó su copa y se fue a hablar con alguien más. Pero la verdad es que la mayoría actuamos de la misma manera. Queremos ser ejemplo, pero que otro le enderece, que otro lo corrija, que otro lo ayude, que otro le dé el modelo. No te pido perfección, pero sí modela lo simple de caerte y volverte a levantar, de perdonar lo que haya que perdonar, de soltar fácil el rencor y de seguir adelante siendo abrazados por el amor de Dios. Amén. Dice la Biblia que Pablo no tuvo necesidad de hablar porque la gente que fue evangelizada por los tesalonicenses fueron Macedonia y Acaya, y en esos dos lugares no hubo razón para que Pablo hablara porque los tesalonicenses se encargaron de esprayar el evangelio por todos lados. ¡Qué tremendo! Cuando aprendieron a ser evangelizadores, la verdad es que en un mes tomaron un curso acelerado de evangelización en un mes. Nosotros acá en la iglesia local tenemos cursos, raíces, alfa, raíces 1, raíces 2, raíces el regreso, raíces ataca de nuevo, alfa, beta, gamma, curso para acá, de mujeres, de hombres, y entonces estamos, sí, ya estamos listos, aprendimos, sí, hagamos. ¿Y cómo se hacía? ¿No? Y otra vez volvemos, ¿están conmigo? Esta gente, un mes, un curso, Pablo reventó a todos con la parábola del Evangelio. Les predicó de Jesús, les habló de la resurrección y todo el mundo salió disparado a evangelizar. A tal punto que Pablo por este ratito se quedó sin trabajo. Por lo menos en Acaya y Macedonia, él no dijo una sola palabra porque ya estaba todo evangelizado. Qué maravilloso. Yo quiero ese poder. ¿Usted? Estoy orando para que eso suceda locamente algún día con su servidor. Entonces, en tercero, y quizás lo último por ahora, es que esta gente se convierte en ejemplo. Y cuarto, o tercero, o quinto, no sé ni en qué número voy. Por último, esta gente se convierte en trompetas. Y me gusta esto porque el verso 8 al 10 lo que dice es que toda la palabra de Dios fue divulgada. Fue divulgada. ¿Entendemos lo que es divulgar? La traducción correcta de divulgar me encanta mucho más que lo que la palabra divulgar me enseña, y es que se convirtieron en trompetas. ¿Se convirtieron en qué? En personas que hicieron... ¿Estuve bien? Tengo un trompetista profesional atrás que está criticándome mi trompeta. Se convirtieron en trompetas, en personas que hacían sonar lo que estaban viviendo, en personas que hacían sonar, me encanta esto, lo que ellos estaban viviendo adentro. ¿Cuántas cosas Dios no ha hecho contigo y conmigo en estos días? Y qué lindo sería, qué importante sería que nosotros hagamos sonar. Escúchenme, por favor, que hagamos sonar. De todas maneras, date cuenta que tú eres una trompeta al igual que yo. Alguien va a venir a hacerte sonar. No te preocupes que la virtud no es tuya, tú eres una trompeta, eres un instrumento, no te preocupes, Él te va a usar como te quiera usar. Solamente dile, Señor, acá estoy, trompeta un poco oxidada, un poco tapada, tengo un montón que no sueno, mis ruiditos últimamente han sido pi, 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 pero acá estoy para que hagas algo.
La verdad que no hay nada más horrible que escuchar un instrumento de viento desafinado. Algún tiempo mi hijo menor, Timoteo, intentó practicar trompeta y tocó en la banda. Eso era un desastre, hermano. Lo encerramos en el baño al niño para que... Parecía una gallina que la estaban agarrando del cuello, mis hermanos queridos. Entonces mi esposa decía, ya, decirle que se calle. Yo decía, no, hay que motivarlo. Eso fue lo que me enseñaron, motivarlo, hay que motivarlo. Hay que motivarlo, pero va a dejar sorda a toda la comunidad. Le decía, pa, un día golpea a la policía a la puerta. Se van a pensar que te estoy matando a ti. ¡Ah! Parecían gritos. Y la verdad es que, sin ánimo de ofender, a veces nuestras vidas suenan así. Estamos como esa trompetita ahí, media así, como, sí, como que no, como que somos trompetas, pero no estamos muy definidos. Dios quiere hacer algo contigo y te quiere hacer sonar. Yo sabía que ustedes se iban a reír de mi ilustración, pero eso es lo que Dios quiere hacer. Quiere agarrarte y quiere utilizar, de todas maneras, el que toca, el artista es Él. ¿Entiendes esto? Él te toma, tú eres solo un instrumento, y Él te toma y te va a afinar y de repente te va a acomodar para que suene lo mejor posible y te va a hacer doler para que suene lo mejor posible. Y cuando entonces Él vea el momento indicado, te va a hacer sonar. La iglesia de Tesalónica divulgó el Evangelio y 2 ciudades enteras fueron esprayadas por el sonido de la trompeta de un montón de locos que querían compartir con la gente la noticia maravillosa de la resurrección de Cristo. Lo que intento decirte con todo esto es, ¿qué tal, mientras los chicos de la música pasan por acá, qué tal si en algún momento somos conscientes de que la causa la sabemos y sabemos que la causa es el Evangelio? ¿Qué tal si hacemos un poco más de conciencia a causa del efecto? ¿Qué tal si hacemos un poco más de conciencia de lo que es el efecto que esto puede causar en la vida de la gente, en el barrio en el que vivimos, la comunidad en la que participamos, el lugar de trabajo que tenemos? Algo maravilloso puede ocurrir. ¿Qué tal si somos conscientes que Él quiere tomar nuestra trompeta y hacerla sonar? Cuando Jesús dejó la tierra, antes de ascender y sentarse en el trono para siempre, dio un mandamiento. Se le conoce como el último gran mandamiento. Se le conoce en nuestras Biblias como la gran comisión. ¿Se acuerdan cuál es? Mateo capítulo 28. Vayan y hagan discípulos. Vayan y suenen trompetas para que todos los que escuchen se convenzan y crean. Pero miren qué interesante, ese fue su último mandamiento. ¿Qué tal si ese último mandamiento lo hacemos nuestra principal acción? Lo hacemos nuestra prioridad. Eso es lo que te voy a invitar en esta tarde mientras te pones en pie. ¿Qué tal si Dios quiere hacer algo más conmigo? ¿Qué tal si Dios quiere usarme para algo más de lo que yo mismo estoy pensando? ¿Qué tal si el poder de Dios realmente es tan grande o puede ser tan grande en mi vida que me pueda hacer sonar con un mensaje diferente? Y esto, de verdad, la invitación va para cualquier persona en su rango espiritual. Hay gente que tiene mucho tiempo en esto. Hay gente que tiene un tiempo mediano en esto y hay gente que quizás apenas está tratando de escuchar y de ver y de realizar la idea de que hay un Dios que transforma corazones, un evangelio que tiene poder para transformar vidas. Porque al fin y al cabo lo medular del evangelio es la transformación de los corazones. No solo el que resuelva problemas, aunque también está bien. Pero ¿saben qué, querida iglesia? Creo que hoy es el momento, creo que ahora es el momento de entender cuál es nuestro rol aquí. Está muy bien todo lo que hacemos. Es fenómeno cómo la pasamos. Pero me parece a mí que hay algo más.
tengo la sensación, me palpita el corazón por algo más. Yo creo que el Señor, más que llenar iglesias, está interesado por llenar corazones. Yo creo que el Señor está mucho más interesado en que seamos discípulos, seguidores de Jesús, más que el bulto, aunque la verdad, la gente anima, ¿eh? Qué bien se siente. Pero aunque la gente anime, la verdad, siente completamente sincero, mucho más anima un corazón transformado. Alguien que genuinamente sigue a Jesús. Mis queridos, sigan a Jesús en su contexto. No hace falta que cambies nada. Por favor, no cambies nada. Ni tu forma de vestir, ni tu forma de hablar, ni tu forma de caminar, ni los amigos que tienes. No cambies absolutamente nada por ahora. Y si hay que hacer un cambio, que lo haga Él. ¿En qué problema me metí? Porque todos vamos por el cambio. Y que de una vez hay que cambiar la forma de hablar. Y hay que cambiar el peinado. Hay que cambiar la forma de vestir. Y todos cambiamos por adentro. Pero el puerquito solo le pintamos la trompa de rojo, pero sigue siendo un puerquito. El Evangelio transforma corazones y la transformación no tiene nada que ver con un cambio. Cambie lo que quiera, píntese el pelo de rojo, de amarillo, si tiene pelo, pínteselo, si no tiene, ore para que le salga. Ningún problema con eso, pero todos son cambios, superfluos, por afuera, cambios. Transformación, metamorfosis, transformación es lo que hace el poder del Evangelio. La iglesia de Tesalónica fue transformada. La gente de esta iglesia fue transformada. Y era tanta la transformación y la pasión por esa transformación que 2 ciudades enteras fueron evangelizadas como trompetas. Y la gente seguía a Jesús. ¿Saben? Se agarraban más de la soga. Eran más, no eran 4, no eran 5. Ahora eran 100, 200, 300, 500, 1000. La Biblia no da un número, pero me lo puedo imaginar. Ya eran 1000 personas, o 2000 o 5000, todas agarradas de la soga, porque todas querían imitar a Jesús y ser como Él. En el mundo en el que vivimos, que todo el mundo quiere pensar que es un modelo a seguir, influencers, cantantes, rockeros, políticos, personas de la farándula, todo el mundo quiere ser ejemplo de... ¿Y Jesús? ¿Y Jesús? El ejemplo sobre todos los ejemplos. Agárrate de Jesús. Vive tu transformación y ve cómo la palabra del Evangelio, la predicación del Evangelio transforma los corazones de la gente que tienes alrededor. Te invito a que junto conmigo y muchos más vivamos la experiencia maravillosa de ver a personas transformadas para su gloria. Padre, oramos en esta tarde para que el último gran mandamiento que nos dejaste sea nuestra principal objetivo y nuestra prioridad mayor en el resto de nuestra vida mientras estamos en la tierra. Permítenos predicar el Evangelio. Permítenos vivir el Evangelio. Permítenos experimentar la noticia grande, que es ver con nuestros propios ojos vidas, familias transformadas para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias por lo que vas a hacer con nosotros y a través de nosotros en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Cantemos juntos.
todo lo que hay dentro de mi corazón. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Oh, sí, necesita más de ti. Quizás el llamado a la oración que voy a hacer esta tarde no tiene que ver con orar por una necesidad, aunque es muy bueno hacerlo. Aunque me contradigo, porque la verdad que hay una gran necesidad. La gran necesidad que existe es que el Señor tenga más trompetas a disposición para hacerlas sonar. Y en esta tarde, mientras el equipo de oración pasa acá adelante, nos tomamos unos 5 o 10 minutos máximo para esto. Quisiera desafiarte, invitarte a que si crees que el Señor quiere usarte, puede usarte, si entendiste que quizás el Señor desea usarte, si te captó la atención lo que pasó en Tesalonicenses y te encantaría que pase contigo o a través tuyo el día de hoy en nuestra vida real, en el contexto en el que Dios nos tiene, entonces me encantaría que oremos juntos por esto. Y que nos pongamos de acuerdo para juntos levantar un clamor a Dios en pasión y en amor por su reino, por su deseo y por su causa. ¿Saben que podría decirle rápidamente qué es lo que a Dios más le atrae y le interesa? Quizás también sé lo que te interesa a ti. Alguien quiere ser sano, alguien quiere prosperar financieramente, alguien tiene problemas en pareja y todo está muy bien y Dios se encarga de eso. Pero la verdad, si alguna vez te preguntas cuál es el corazón de Dios, conforme a lo que leo en la Biblia, el corazón de Dios late por el perdido. Él tiene una pasión y su pasión son los perdidos. Si te gustaría que tu corazón y el de él marquen el mismo ritmo, deja tu lugarcito y oremos junto acá adelante porque sé que Dios va a hacer cosas maravillosas a través tuyo. Amén.